Recibe toda la alabanza, Dios, tú eres digno, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Yo les pido que abran sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 1 en adelante, y vamos a leer la palabra en nombre de nuestro Señor amado Jesucristo con la dirección del Espíritu. Libro de Efesios, Santo Dios, tú eres bueno y poderoso, digno, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. En el nombre de Jesús. Tú eres bueno y poderoso, Padre. Establece tu reino, Dios. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante dice: andad como hijos de luz. Quiero que entendamos esta parte que es muy importante. Voy a tomar otros versículos porque quiero que lleguemos a un punto bien importante. Recuerda que somos la iglesia de Jesús y todos nos pertenecen a la iglesia de Jesús. Lo ideal era que todos perteneciésemos a la iglesia de Jesucristo. Es muy importante que podamos ser parte de la iglesia de Jesús. Muchos pertenecemos a congregaciones, pero puede ser que perteneciendo a una congregación no pertenezcamos a la iglesia de Jesús. Pero mire lo que dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice: andad como hijos de luz. Dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo. ¿Y de quién? De Dios. Quiero que entendamos esto. Ninguno, sea creyente, sea lo que sea ninguno, sea pastor, sea lo que sea ninguno. El apóstol habla claramente y dice aquí: porque sabéis esto, verso 5, que ningún fornicario, y quiero que entienda esto porque hubo una persona que decía que estaba mal en su vida de pareja y no había solucionado cierta situación en Dios. Y decía que el Señor le iba a salvar. Pero que es más fácil vivir mal, porque yo creo en Dios, que apartarme del pecado. Y una de las situaciones que se ha dado con la gente que cree o dice creer en Dios, que muchas veces tienen hogares, se unen con personas, y hay una decisión que hay que tomar: o el Señor o sigo con esta relación. Muchos deciden seguir con la relación y dicen que Dios va a hacer algo cuando no han solucionado esta parte. Y la Biblia dice ninguno. Y ninguno es ninguno. Hay que solucionar la situación. Hay que tratar de ponernos en paz. Y la paz es el matrimonio, o es apartándonos de toda fornicación e inmundicia, porque dice que esto ni se menciona entre vosotros. Pero quiero seguir ahí en el mismo versículo 5, dice: o inmundo, o avaro. Porque la avaricia también y la inmundicia también son cosas que dice que no. Hay gente que todo es avaricia. Dice que la avaricia es idolatría, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice aquí. Y es la palabra que quiero que entienda. Verso 6, muy claro. Nadie que pues engaño. Con palabras vanas. Algo vano es algo que no sirve. Pero quiero que entienda que dice que nadie os engañe. Y quiero que entienda porque la palabra dice que en los postreros tiempos vendrán falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Y casi todo será falso, igual que los billetes. Muchos son falsos. Pero quiero que entienda algo. Una de las situaciones que se ha dado, y todos estamos pendientes de la gente de afuera, dice, nadie os engañe. Y a veces estamos pensando que nadie nos engañe, solamente los de afuera.
Pero hay otra parte también que habla la Biblia y habla también de que a veces nosotros mismos nos engañamos. Y unos no se preocupan de que la palabra que reciben realmente sea de Dios o que estén recibiendo lo que no es. Hay gente que no se preocupa de eso. Solamente recibe y a todo le dice amén. Pero hay otros que se preocupan de lo que enseñan los demás. Y está bien preocuparse de lo que enseña alguien más. Pero también está bien preocuparse de lo que yo mismo estoy recibiendo. De lo que yo mismo a veces, aunque no directamente me lo están dando, estoy asumiendo. De lo que yo estudio y creo que es de esta forma y como yo creo que es así, me quedo así. ¿Sí me voy a entender? Y ese es el problema, que yo a veces digo, no, pero para mí no está malo eso, y simplemente me lo guardo en mi corazón y decido vivir así porque yo creo que no está mal. Y quiero que entendamos esta parte porque es muy importante. Dice, nadie os engañe. Cuando dice nadie, no solamente en lo exterior, ni yo mismo me puedo engañar, porque hay muchos que nos engañamos a nosotros mismos. Y es la gran situación que hay. Y hoy quiero hablarle de esto, para que podamos estar atentos a la palabra de Dios. Dice versículo 7. No seáis pues participantes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Pero voy a comenzar hoy a tener un recorrido, un peregrinaje por la Biblia, en unos cuantos versículos que quiero que tomemos en cuenta, tomando en cuenta lo que acabé de decir. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Vamos a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Y vamos a leer lo que dice el apóstol aquí. Vamos a leerlo desde el 5. Gloria al Señor. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos ¿qué cosa? La verdad. En pocas palabras, a veces nos engañamos. Si decimos que tenemos comunión con Dios y hay tinieblas en nosotros, dice que ¿qué? Que estamos mintiendo, que la verdad no está en nosotros. Y lo que pasa es que hoy en día muchos nos engañamos a nosotros mismos. Comenzamos a vivir de formas malas, haciendo cosas que no agradan a Dios y creemos que estamos bien. Y esa es la gran situación que se ve hoy en día, no solamente que vengan falsos de afuera, sino que a veces también nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Uno es por escuchar al otro, pero otra cosa es por yo aceptar lo que simplemente yo quiero. Voy a tomar ciertas cosas como que dice el apóstol Juan, y ahora dice que si no hay luz en nosotros, estamos mintiendo y no tenemos comunión con Él. El problema es que la gente a veces no sabe ver la luz de Dios. No sabe discernir o no se da cuenta realmente dónde está. La gente a veces tiene que darse cuenta que pasó de tinieblas a luz cuando dice la Biblia, pero hay muchos que no pasaron de tinieblas a luz. Hay muchos que simplemente están en una religión. Simplemente adoptaron unas cosas y soltaron las otras. El hecho de que yo tome unas cuantas cosas, que me dé cuenta que antes estaba mal, no quiere decir que yo haya nacido de Dios ya. Es simplemente gente que se dio cuenta de lo malo que hacía y decidió dejar ciertas cosas. Pero no ha pasado a luz porque todavía el Hijo de Dios no ha nacido. Para poder ser luz tiene que estar Jesús en esa vida. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Porque ni hacer la oración de fe le garantiza de que Jesús esté ahí. Solamente cuando hay un nuevo nacimiento y el Espíritu Santo comienza a transformar, porque ya Dios vive en él. El hecho de tener conceptos que yo haya cambiado, de que Dios me haya alumbrado la mente para poder entender ciertas cosas que estaban malas, no muestran de que yo soy una nueva criatura. Y quiero que entendamos esto. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Primer libro de Corintios, o primera carta a los Corintios. Una carta. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 32. No es el que voy a leer fuerte, pero lo voy a leer desde ahí. O leamos el 33 para que les quede más clarito, y porque el otro habla de mucho que hizo. El 33 dice así:
No erréis. Las malas conversaciones corrompen ¿qué? Buenas costumbres. Y aquí está, ¿no? Nos engañamos muchas veces porque andamos con gente que es vulgar de palabras. ¿Sí me va a entender? Comienza a hablar mal. Y a veces nos acostumbramos a hablar así. Conozco gente que va a la iglesia y dice palabras, dice de todo. Se cree creyente, se cree que va a ser salvo, se cree que la salvación ya está en él y que la tiene todavía, por decirlo así, fuertemente. Y se olvida de esto, dice que no erremos. Todas esas cosas corrompen, todas esas cosas dañan, todas esas cosas dificultan que nosotros podamos tener un andar bien. Todas esas cosas nos afectan. Y voy a comenzar a leer ciertos versículos, ya le digo dónde vamos a llegar. Gálatas 6, versículo 3. Gálatas 6, verso 3. Y voy a simplemente estudiar, porque estoy hablando de no engañarse. De no engañarse. La meta es que no nos engañemos. Así como nos cuidamos de lo de afuera, nos cuidamos también de nuestros propios conceptos. Y que mi alma no me esté llevando a otra cosa. Es muy necesario. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Dice así. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que sea enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Pero dice acá el 7, y termina en el 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Y creo que este es un versículo que no solamente habla de diezmos y de ofrendas, y habla de dinero solamente. A veces tenemos actitudes malas como creyentes, y estamos sembrando mal, pero pensamos que vamos a cegar vida eterna con lo que estamos haciendo. Y ese es el gran problema. Vivimos una vida de pecado, una vida de mentira, una vida de falsidad, una vida mediocre. Y pensamos que vamos a cegar vida eterna, y dice que no nos engañemos. Dice que Dios no puede ser ¿qué? Burlado. A Dios nadie lo puede burlar. El problema es que a Dios nadie lo burla, pero nosotros mismos nos burlamos. Nosotros mismos nos engañamos. La gente se ha olvidado de los parámetros de Dios, se ha olvidado de la palabra de Dios, los principios y estatutos que Dios estableció. Y hemos comenzado a vivir un evangelio de acuerdo a nuestra comodidad. Acepto lo que yo pienso y lo que me parece que está mal no lo voy a aceptar. Nos olvidamos de todo esto. Y a Dios nadie lo va a burlar. La gente tiene que entender que la salvación viene por obediencia. Y la obediencia tiene que ser una obediencia total, absoluta. No una obediencia parcial, que es lo que muchos hacemos. Me meto ahí. Y en cuanto al dinero es lo mismo. Yo le recomiendo a alguien que no diezme, que aún quiera dar una ofrenda y ponga diezmo. Yo le digo, no lo haga, mejor ponga ofrenda. No para que la gente te vea, ¿sí me va a entender? Sino porque es mejor no hacerlo que afectarnos más, porque al no hacerlo como Dios manda, mayor es la situación, ¿sí me va a entender? Entonces mejor no ponga, mejor diga una ofrenda. Y pídale a Dios que le enseñe, pero no se ponga a hacer las cosas a su manera, porque lo que está haciendo es engañándose. La ofrenda puede ser lo que quiera, hasta 100 pesos. Y Dios lo recibe. Y nosotros como creyentes, como ministros, como iglesia, tenemos que recibirlos también. Si Dios lo recibe los 100 pesos de ofrenda, ¿por qué no los vamos a recibir nosotros? Los que no lo reciben son los que piensan solamente en tener mucha cantidad y es la gente que no le interesan 100 pesos. Pero si son 100 pesos que Dios puso en el corazón, Él los va a recibir. El pastor no se puede enojar. ¿Sí me va a entender? No pueden mal hablar porque si Dios lo recibe, ¿cuánto no más nosotros? Es su nombre. Gloria a Dios. Pero el diezmo es diferente. Dios te pide el 10. Y el pastor te puede recibir el 1. Pero Dios te pide ¿cuánto? El 10.
Y de pronto el pastor te reciba el 100%, quiere dar todo el dinero, como 10. O hay gente que quiere dar el 30 o el 20. El pastor te lo va a recibir todo y la iglesia. Pero Dios te va a recibir ¿qué cantidad? El 10. El 10. Dios no te va a recibir 30% de diezmo. Nunca Dios lo va a hacer. Dios pidió el 10. Entonces tengo que darle el 10 de diezmo y lo que Dios ponga en mi corazón de ofrenda. Es más, si vas a dar el 30%, entonces da el 10% como diezmo y pones otro 20% y le pones ofrenda. ¿Sí me hago entender? Pero la meta es que se hagan las cosas como Dios manda para que no nos engañemos. La meta es no engañarse. Dios no pide que se haga más de lo que Él manda ni menos de lo que Él manda. No es querer ser más sabios ni más justos que Dios. Es querer hacer las cosas como Dios manda en su palabra. Pero sigamos hasta que lleguemos a un punto donde yo quiero demorarme un poquito de tiempo y comenzar a organizar todo esto. Marcos 4:19. Evangelio según San Marcos. Dice así cuando habla sobre la parábola del sembrador. Y es algo bien importante, porque lo dice en Marcos y también lo habla en Mateo y en Lucas. Miremos esto bien, dice: pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Infructuosa. Voy a volverlo a leer. Pero los afanes de este siglo, y aquí está la palabra que yo estoy enseñando hoy, el engaño de las riquezas. Amén. Amén. Y las codicias de otras cosas que también codiciamos. Entonces viene una gran situación. Se ha enseñado mucho y en este tiempo se tiene la doctrina de la prosperidad, que es una doctrina demoníaca, revuelta con lo humano y con muchas cosas. Son deseos del hombre de prosperar y de ser alguien y de tener. Y el tener no está mal. Pero cuando hay un extremo o nos vamos al extremo, siempre se afecta. Ahora les voy a explicar. Los afanes y las codicias ahogan la palabra y la hacen ¿qué? Infructuosa. Lo que quiero que entiendas es que en este tiempo, lo que más se enseña es sobre prosperar. Escuché algo sobre empoderar a la mujer y que lo que Eva había hecho era bueno porque se había levantado y que Dios le había celebrado y que la mujer tiene que estar en el primer lugar, y gente que no lee la Biblia y predica un poco de bobadas, incoherencias, por no decir otra palabra. Pero quiero que entiendas esto de los afanes. El Señor dice en su palabra: hacer tesoros ¿dónde? ¿En la tierra? En el cielo. Habla de hacer tesoros en el cielo. Y quiero que entienda algo. Hoy todos quieren hacer tesoros en la tierra. La misma iglesia de Dios quiere hacer tesoros en la tierra. Hoy nos acordamos de hacer super y megas obras, megatemplos. Y está bueno en cierta forma, pero tenemos que entender cuando el deseo es del hombre y no de Dios. ¿Sí me voy a entender? Porque en la Torre de Babel querían también colocarse un nombre. Y a Dios también le desagradó eso. Hay ministros en otros lugares donde de pronto en este tiempo de pandemia sufrieron mucho. Y los de Dios que tenían mucho, y tenían mucho a Dios para dar revelación, entre comillas, Dios nunca les reveló para ir a ver a esas personas, o ni siquiera gente que se congrega que necesitó. ¿O es que la revelación de Dios está solamente enfocada en una sola cosa, o qué será? Pero tienen la revelación todavía de seguir recibiendo dinero para el templo. Y cuando dice los afanes, no habla solamente sobre los ministros, sobre las congregaciones. Habla sobre cada persona y la doctrina de prosperidad, que hay gente que por hacer dinero ha perdido mucho. Recuerdo de alguien que Dios me habló que lo aprecio mucho. Que a veces por el empleo, cuando a veces
Tiene que negarse aún a eso. Y es necesario decir no. Y algo que Dios me dijo que tengo que decirle. Ya perdió algo por enfocarse solamente en el trabajo. Ya perdió el hogar. Ahora no sea que pierda a Dios. Ahora no sea que lo pierda a Él. Que queremos acomodar todo. Y nos olvidamos de lo que realmente Dios manda. Y hacemos las cosas como nosotros pensamos que están bien. Porque Dios sabe. Y Dios no sabe nada. Dios simplemente tiene una palabra. Y hay que obedecerla. Tenemos que ir a Dios y saber qué es lo que realmente Dios quiere. Tenemos que volvernos otra vez a la palabra y a los principios, a lo establecido en su palabra. Porque nos perdemos solamente por creer que lo que hacemos está bien, cuando no le hemos preguntado a Dios si está bien. Y espero que me entienda esto. Una cosa es lo que yo creo que está bien, y otra cosa es lo que Dios dice que está bien. Por eso me agrada mucho lo que dijo, lo que dice la palabra cuando dice, examíname, oh Dios, mira mis pensamientos. ¿Sí? Que Dios lo examinara, porque a veces uno se examina y está bien. A veces uno se ve y uno no se ve. Detalle alguno, me veo bien. Y pongo el otro espejo para verme hacia atrás y me veo bien, pero otro se acerca y te mira y te dice, aquí tienes este. Pero aquí no dice ni siquiera que se acerque otro, aquí le dice que lo examine a Dios. Y ve mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de qué? De perversidad. Porque a veces somos perversos y la perversidad no es solamente asesinar de forma extraña o cosas fuertes. Hay muchas cosas que tienen que ver con la perversidad. Para Dios, aunque para nosotros no sea así. Y le dice, y guíame por el camino eterno. Y el problema es que muchos de nosotros creemos que así como vamos a ir por el camino eterno. Y no enderezamos el caminar. Y es la gran situación que tiene gran parte de la iglesia en este tiempo. Creer que lo que Él piensa es de Dios cuando nunca lo llamamos a Dios. Creer en engañadores y pastores que hace mucho rato se apartaron de lo de Dios cuando no van a la palabra. Y lo que tiene que sustentar a la iglesia es la palabra de Dios. El gran problema es que dejamos la palabra. Cuando dejamos de leer la palabra, dejamos de conocer el pensamiento de Dios para recibir el pensamiento del hombre. Porque muchas veces el que predica un 10% de Dios y un 90% de Él. Pero cuando nosotros tenemos la palabra del Señor, podemos entender la proporción. ¿Cuánto es de Dios y cuánto es de Él? O si todo es de Dios o si todo es de Él. Por eso la palabra dice, escudriñar las Escrituras. Porque cuando escudriñamos estamos ahí despiertos, estamos atentos y sabemos lo que es de Dios y lo que no es de Dios también. Pero el gran problema es que la gente hoy no escudriña la palabra, no tiene discernimiento y no puede entender lo que es o lo que no es del Señor. Y se engañan a sí mismos pensando que lo que hacen o lo que dijeron los otros es de Dios, porque como lo dijo el siervo de Dios, no importa lo que diga el siervo de Dios, lo que importa es lo que diga Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Por eso no nos podemos engañar. Y vamos a ir 1 Corintios 6, 9. Dice así primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Y aquí voy a hacer un alto. Hago un alto, ¿por qué? Porque en gran parte de la iglesia, y hay iglesias que se dicen ser cristianas, y que aceptan a la gente como es, homosexuales y de todo, y no está para caerle encima. Pero él, si se convierte, lo primero que va a pasar es que realmente hay una conversión. Pasar de tinieblas a luz quiere decir que la tiniebla que viene, él se va. Si él está en la iglesia y la tiniebla no se fue, nunca pasó la transformación. ¿Sí me puede entender? Entonces, el endemoniado ministro que dice ser de Dios, también es afeminado en iglesias de homosexuales.
Qué tremendo, ¿no? Iglesias de homosexuales. Y aquí dice, ni los afeminados. Hay gente que es muy afeminada en las congregaciones. Es más, la palabra de Dios dice que el hombre de Dios tiene que ser varonil. Hombres muy delicados. Y con respecto a todas las iglesias, los hombres no tienen que estar en la danza. Si es que hay danzas. Los hombres tienen que estar en otra área de la congregación. Si son afeminados, póngalos en la seguridad. Póngalos en otro lado. Porque si es de Dios, tiene que ser varonil. Dice que el hombre de Dios tiene que ser varonil, dice la palabra. Si no se ha dado el cambio, si no ha pasado lo que tiene ahí, si no se ha ido, no hay luz todavía en la persona. No importa lo bonito que haga, no importa lo bueno que sea, lo amable, no importa cuánto le dé dinero de ofrenda, no importa que se haya visto la transformación, que pasó de tinieblas a la luz admirable del Señor. No es más, puede ir a la iglesia, puede ser pastor, puede ser lo que sea. Tiene que verse la transformación. Tiene que pasar de tinieblas a luz. Y no es cualquier luz, es una luz admirable, dice la palabra. Porque ese es el gran problema. Somos muy suaves y solamente con las cosas grandes y las pequeñas zorras son las que dañan todo. Nos olvidamos de esto y tenemos cosas en las cuales no queremos pasar y nos engañamos. Porque no, él es medio delicadito, pero después va a ser el problema. Después va a haber un problema más grande ahí. Y tiene que pasar, tiene que haber un cambio. Estamos en el versículo 9. Ni los que se echen con varones. Ahí está. Lo define muy bien. Ni los ladrones. Puede ir a una iglesia, puede ser creyente, si es ladrón. Si es afeminado. No importa ir a la iglesia, solamente siendo ni esos. Le podemos sumar la palabra ir a la iglesia, ir a congregarse, pero ninguno de esos. Ni los ladrones, ni los ávaros, aún siendo creyente, ni los borrachos, aún siendo creyente, ni los maldicientes, aún siendo creyente, ni los estafadores, siendo creyentes, heredarán el reino de Dios. Porque aquí en el 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero erais. Pero aquí hay unos que no eran, hay unos que siguen siendo. Y se engañan viviendo de esa forma. Se engañan tapando lo que está ahí. Se engañan de pronto a nosotros los que estamos con ellos y pensamos que son de Dios cuando realmente no ha pasado nada. Que porque fue un reencuentro, porque fue un encuentro, porque hizo todo el estudio. Cuando la iglesia primitiva nunca se movía de esa forma. La iglesia primitiva lo único que hacía era esto que dijeron en el libro de los Hechos. Busquemos a varones de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Cuando son llenos del Espíritu Santo nos damos cuenta porque el cambio ya se dio. Cuando iban a elegir el sucesor de Judas, alguien que haya entrado y salido con el Señor, que sea de buen testimonio y que esté lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo marcaba y determinaba que realmente el cambio se hubiera producido ya. A veces no entendemos nosotros. Y necesitamos saber cuándo el cambio se dio porque no nos podemos engañar. Es su nombre. Gloria a Dios. Seguimos ahí. Mateo 3, versículos 8 y 9. Está lo mismo en Lucas 3, 8, pero vamos a leer Mateo 3, 8. Dice así la palabra del Señor en Mateo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Se lo dice el Señor a quién, a los judíos, ¿no? Fariseos, a los escribas, a todos los que estaban ahí. No a todos los judíos, porque había otros que sí le seguían y los apóstoles eran judíos. Pero quiero que entiendan que es porque se engañaban. Vivían mal, no daban testimonio, no eran luz,
hacían las obras del diablo y querían ser hijos de Dios. ¿Sí me voy a entender? Entonces lo que yo quiero que entienda, que si Jesús le dice a los judíos que decían ser de Dios fariseos, hombre, pero que usted no muestra lo de Dios. Si ustedes fueran de Dios, harían las obras de Dios. Entonces, las obras que ustedes están mostrando son las obras del diablo, así que ustedes son hijos del diablo. Porque están mostrando lo del diablo. Si ustedes mostraran lo de Dios, harían las obras de, si ustedes hicieran las obras de Dios, serían hijos de Dios. Les dice el mismo Jesús. Ahora bien, pasémoslo a nosotros, creyentes, o personas que vamos a las congregaciones. Si queremos ser hijos de Dios, hombre, no podemos hablar en borracheras, en enemistades, siendo afeminados, siendo ciertas cosas. Hombre, eso tiene que morir. Tiene que haber una transformación. Porque lo mismo que le dijo Jesús es lo mismo para la iglesia. No nos engañemos. Hay un caminar. Hay un camino que se marca cuando se va viviendo conforme a lo de Dios. No importa que haya cantidad de almas, no importa que haya dinero, no importa que haya nada. Lo que importa es obediencia. Cuando la obediencia es lo que marca la salvación. La iglesia muchas veces no entiende que la obediencia determina o marca el camino de la salvación. Jesús le dijo a los fariseos, a toda esta gente, hombre, ¿qué es lo que ustedes están mostrando? El problema es que muestran una cosa y quieren ser otra. Se muestran como hombres y son mujeres. O se muestran como mujeres y son hombres. No puede ser, se está engañando. Está engañado. Usted y yo somos lo que mostramos. Por eso la Biblia dice, ¿por sus frutos qué? Es claro, pero el problema es que nos engañamos. La palabra es muy clara, pero nos queremos engañar. Dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora ya nadie quiere ver el fruto. La gente hoy en día ya no ve el fruto, sino que quiere ver el éxito. La Biblia habla del fruto, de quién es, cómo vive, qué es lo que hace, pero no hoy queremos ver el éxito, no el fruto. Le hemos llamado al éxito fruto. ¿De qué forma? Cuando la iglesia está grande, está llena de gente. Uy, qué fruto que se ve, ahí se ve. No, ese hombre tiene fruto. Y lo que él tiene es un éxito. El fruto tiene que ser lo que él muestra. Es lo de él, cómo vive, cómo enseña, su hogar, todas esas cosas. La claridad, el amor por Dios, o sea, todo lo que va dentro de nosotros es el fruto que yo muestro. Y determina si soy de Dios. Pero le hemos puesto al éxito fruto. Y la gente creyente, muchos estamos ciegos y somos ignorantes de que eso se llama éxito y no fruto. Y cuando la Biblia dice fruto, miramos el éxito. Muchos tienen dinero, familia, o el mismo diablo da dinero. Abrimos lugares grandes y la gente llega porque ve lo bonito y quiere simplemente servir, buenos instrumentos y se olvidan del fruto. Pero ellos piensan que eso es fruto y eso lo que es éxito, no fruto. Es como cuando le cambian el nombre a la prosperidad. Prosperidad es una cosa y bendición es otra. Está bendecido y él no está bendecido. Es lo que está próspero, ha prosperado. El hecho de que yo tenga dinero no quiere decir que esté bendecido. Pude prosperar. Se puede prosperar sin bendición. Que el diablo también bendice al que le sirve. Y el diablo abre puertas y después le paga mal, pero hay muchas formas de prosperar. Yo puedo prosperar con negocios ilícitos. ¿Sí o no? Y posiblemente tenga una cuentica que tenía 1 millón y después ya tengo 50. Estoy prosperando, ¿sí o no? Tengo una casa con un solo cuarto, ahora tengo una casa con 5 cuartos. Prosperé. Pero bendición tengo, si estoy haciendo lo malo, tengo la bendición. La bendición es el favor de Dios. El favor de Dios es la bendición. Y no hemos entendido eso. Es el gran problema de los creyentes. Confundimos una cosa con la otra. Por eso hay tantos malos ejemplos. Por eso la gente no quiere buscar a Dios. Si hiciéramos lo de Dios, si las iglesias fuéramos de Dios y enseñáramos cómo es y evitáramos de deslumbrar a la gente con tantas cosas para que busquen a Dios por lo que Dios puede dar, hace rato habíamos cambiado nuestro país, nuestra ciudad, todo el entorno. Lo que hacemos es simplemente sacarlos de Dios y llevarlos al mundo a que prosperen para que nos llenemos nosotros. No le hemos enseñado el amor y la determinación por Dios. Los valores y principios de hombres que prefirieron que los matasen a ellos, pero hacer la voluntad de Dios. Hoy en día simplemente no los están obligando, se van a trabajar y pierden el congregarse.
Que no me están obligando, no es obligación de que yo vaya hoy. Es una opción y los que pueden decir los que no también no lo vamos a echar. Todo el mundo se va porque quiere plata y le enseñaron y le hablaron de prosperidad. Y que tienen que vivir bien, que tienen que prosperar. Pero a veces pierden a Dios. Estamos enseñando y formando mal al pueblo. Pero sigamos ahí. Santiago capítulo 1 versículo 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22. El título es Hacedores de la Palabra. Es fácil determinar quién hace la palabra, quién es un hacedor y no un oidor. Vamos a leer desde el 22 hasta el 26. Hebreo de Hebreo sigue Santiago. Usted encuentra Hebreo, encuentra Santiago. 1, 22. Dice así, la palabra de nuestro Señor y Dios. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y aquí está la palabrita, engañándolos ¿a quién? Vosotros mismos. Porque pensamos que porque la escuchamos somos salvos. Nadie va a ser salvo por escuchar. El que va a ser salvo ¿por qué? Por obedecer. Muchos la escuchan pero pocos la obedecen. Necesitamos más gente que la escuche y que la obedezca, no solamente que la escuche. Por hoy todo el mundo se basa solamente con escuchar y pocos queremos obedecer. Y esa es la gran diferencia en cuanto a la salvación. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es que van. Necesitamos entender nosotros. O sea, no solamente soy chismoso y soy cristiano y me voy a ir con la lengua larga al cielo. El cielo no se entra con la lengua larga. Tenemos que refrenarnos. La puerta es estrecha y la lengua le queda de pronto. Pero también en esa parte hay que crecer. Mucho bochinche, muchas cosas. Que también nos glorifica a Dios. Y se queda porque la lengua se queda enredada cuando sea el rato, se le queda la lengua enredada en alguna cosa acá en la tierra y no se puede subir. Entonces la lengua también hay que dominarla esas cosas, mi hermano. Necesitamos nosotros crecer en Dios y no engañarnos. Pensamos que solamente el que roba, el que mata, el que fornica. Lo más tremendo es que ahora ni el que fornica ni el que roba piensa que hacer lo malo. Porque yo apenas me robé 2 pesos. No era para comer, sí, era para comer y todo. Pero ¿qué es mejor si tengo la necesidad de robar porque no pido entonces? ¿Sí o no? Y si no me da, pues orar a Dios. Si Dios manda cuervos que alimentaban a Analía, puede mandar cualquier otro que me alimente a mí también. El problema es que a veces, el problema no es que a veces, el problema es que nosotros no tenemos la fe y la determinación que tenía Elías. Porque Elías se va por allá y Dios dice que se quede y aunque no haya nada, yo creo que ora a Dios y las cosas resultan. Como Abraham que tuvo fe y apareció el cordero y toda esa situación. Pero nosotros sabemos que no hay nada, buscamos la forma de coger las cosas sin que nos las den. Porque no tenemos la fe. El Dios sigue siendo el mismo. Está dispuesto también a bendecir, a ayudar a su pueblo. Pero la fe y la determinación y la creencia del pueblo ha cambiado. Y eso es lo que no deja que nosotros podamos recibir de Dios. Y es su nombre. Ahora voy a unos versículos que van a ser muy, ¿cómo se dice? Van a marcar esto para ir terminando este mensaje. Mateo 7:21. Esto van a enfocarnos para poder terminar el mensaje de hoy. Todo el mundo habla de Dios, pero son pocos los que muestran a Dios. Hablar de Dios es muy bonito, pero me interesa más la gente que muestra a Dios. A mí me interesa mucho la gente que muestra a Dios. Cuando yo veo a Dios en alguien, eso me parece muy especial y son gente que comienzo a valorar mucho. Y no es que no valore a los demás. Son personas también que merecen respeto. Pero yo valoro al que muestra a Dios, no el que habla de Dios.
Hay muchos que hablan, pero pocos que lo muestran. Y estamos necesitando más gente que pueda mostrar realmente a ese Dios, porque la gente necesita conocer a Dios. No necesita a alguien que le hable, necesitas conocerlo. Y a través de nosotros le pueden conocer. Es como cuando la Biblia dice que las mujeres que no se preocupen, que solamente que vivan y se sometan y hagan lo que tienen que hacer, que el esposo va a ser convencido por la conducta de ellas. Va a decir, wow, esto es de Dios y la mujer así, ¿quién la va a despreciar? Hasta el que no tiene a Dios va a poderlo ver. Y la gente del mundo también. Pero necesitamos demostrarlo. No, que yo oro mucho por ese hombre, pero ese hombre no se arrepiente. Y usted tampoco se ha arrepentido, se va a arrepentir él. Que ese varón, que uno ora, que otra cosa, que pastor, que yo estoy que lo dejo, que una... Ya es otra cosa, mi hermano. Oran mucho, pero muestran poco a Jesús. Necesitamos demostrarlo. Hacer lo que dice la palabra, que Dios lo puso ahí, que era con la conducta de las esposas. Si tienen una buena conducta, se lo van a ganar. Él no es ignorante, Él lo conoce todo. Dios es fiel, es sabio. Es poderoso, y si él dice que es con la conducta, la mujer se lo gana con la conducta. En su conducta hay algo malo. Y si necesita otro tiempo, alguna otra cosa, pues llegará el tiempo, pero tiene que ser con la conducta. Que la Biblia dice que con la conducta se lo gana. Y yo no digo que no hay que orar, pero hay unos que oran mucho, reprenden mucho, pero muestran muy poquito. Aquí está, dije Mateo 7:21, ¿no? Dice aquí: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿cuál? Es la voluntad del Padre. Ah, pero dice el que hace la voluntad. O sea, es necesario hacer la voluntad. No nos podemos enfrascar solamente en hacer lo que pensamos que está bien. Por eso es necesario leer la palabra cuando dice ninguno que sea avaro, fornicario, sea lo que sea. Puede ser pastor, apóstol, profeta, se está engañando. Porque la palabra es muy clara. Menos esta palabra yo la voy y me digo, Dios mío, pero qué tan clara es esta palabra. No tiene por dónde uno enredarse. Solamente cuando yo me engaño, que me enredo yo mismo. Y cuando yo simplemente soy de esos que me engaño yo mismo y soy terco, digo, no, que Dios mismo me hable. Porque lo está leyendo y ahora quiere que Dios le hable. Pero tiene la palabra, que es la palabra de Dios, viene la Biblia, pero no quiere escuchar. Necesitamos dejar de engañarnos nosotros mismos. Haciendo las cosas como tú las haces, te vas a perder. Deja de hacer las cosas como tú piensas, a tu manera o a la mía, y comencemos a acercarnos a Dios, que es muy necesario. Porque hay gente que se va a perder porque no tiene una obediencia hacia Dios. Y termino con otro texto. Juan 8:39 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 39 en adelante. Y aquí voy a aclarar lo que dije ahora. Juan 8:39 dice: respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueses hijo de Abraham, las obras de Abraham, ¿qué? Ahí. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, perdónenme. Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre ¿de qué? De mentira, versículo 45. Y a mí, porque os digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad,
porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de quién? De Dios. De Dios. Quiero que entendamos esto para terminar. Jesús les habla claro. Dicen, si son de Dios, pues oyen lo de Dios. En pocas palabras, si son de Dios, no se ponen que a buscar que una cosa, que una revelación, que por aquí, que por allá. Hermano, la palabra de Dios es tan sencilla, tan clara, que hasta un niño la puede entender. Es transcultural, que traspasa cualquier cultura. El problema es que cuando el corazón del hombre es engañoso y perverso, uno comienza a cerrarse a todo. Uno comienza a justificar todo. Uno comienza a buscar un versículo para llegar y tratar por decirlo así, de justificar su pecado. Que muchas doctrinas endemoniadas que salieron son simplemente forma de justificar el pecado de muchos. Y lo peor es que otros, somos ignorantes, decimos hijos de Dios y no seguimos la palabra de Dios. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Seguir a Dios no es ir a la iglesia. Puede ser una partecita muy pequeña ir a la iglesia. Seguir a Dios es obedecer sus mandamientos. Porque usted cuando obedece lo que Él mandó, le está siguiendo. Cuando usted camina por donde Él caminó, le está siguiendo. Pero si usted no hace las obras que Él hizo, ¿dónde le está siguiendo? Quieren seguir a Jesús cuando lo que siguen son sus propios deseos. Quieren y dicen que anhelan la salvación cuando lo único que anhelan es prosperar y tenerlo todo en la tierra. Dicen que no sacan tesoros en la tierra, pero los tenemos los mismos ministros. Una cosa es cuando se trabaja y se pone todo en las manos de Dios y hace lo que Dios tiene que hacer, hasta bendice y alcanza cuando uno no sabe que va a alcanzar. Si dice, ¿a dónde me alcanzo? Y dice, no sé, pero Dios como que prospera y multiplica todo. Pero cuando hay un deseo por prosperar, usted siempre va a necesitar más y va a hacer algo que lo va a comenzar a perturbar por tener más. Y aunque gane bastante, ya no lo alcanza porque usted va a necesitar más hasta que se vaya y se enfoque solamente en eso y así muere. Si Dios no hace su obra. Pero es necesario oír la palabra del Señor. Es necesario enfocarnos en lo de Dios. Comenzar a levantarnos y a entender de que no podemos seguir engañándonos nosotros mismos. De que si yo solamente sigo mis conceptos, me engaño. Los que leen la palabra solamente para buscar un versículo para justificar lo que hacen. En vez de leer la palabra para que Dios les dé sabiduría y los liberte y les dé revelación. Y les muestre las cosas, los alumbre, los ilumine. Pero estamos simplemente haciendo las cosas de una forma que no es. Y estamos perdiendo las cosas que realmente Dios quiere que tengamos en nuestras vidas. Y yo voy terminando con esto y le digo, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ministros nos engañamos con lo que predicamos y pensamos que vamos a la salvación. Y digo pensamos porque ni siquiera pensamos. Seguimos con esa mentira porque nos va bien con la mentira. Y nos olvidamos de que si morimos esta noche, al otro día nos vamos a ir al infierno solamente ¿por qué? Pues llenarnos. Predicamos mentiras elegidas y se olvidan de que puede ser ese su último día y se va a tener que presentar delante del Señor. Y no podemos olvidarnos de que hay un Dios que lo ve todo, que no se le pasa una. Que usted puede dar una mentira y alguien le puede creer, pero Dios todo lo está viendo, todo lo conoce, todo lo sabe. Y no tiene esos atributos solamente para que tengamos temor, sino para ver su grandeza. Para ver su grandeza son estos atributos. Pero no nos podemos olvidar que Él lo conoce todo. Amén. Dios lo conoce todo. No se engañe, no me engañe. Mi vida yo tengo que mirar lo que está mal, lo que estoy haciendo mal. Y yo sé que así no voy a ser salvo. Tengo que mejorar. Tengo que ver si realmente pasé de las tinieblas a la luz o me quedé grisecito. Porque hay mucha gente que dice, no, ya estoy grisecito. A muchos les gusta el gris, el neutro. Nada de grisecito. A mí me gusta el gris, pero en el color de las cosas. Color que más me agrada. Pero ¿somos o no somos? ¿Somos luz o somos tiniebla? ¿O alumbramos? ¿O agudizamos más la tiniebla que ya había? Porque las cosas en Dios son claras. Más claras que la nieve, que el agua, que todo. Más transparente que la nieve, que el agua, perdona. Más blanca que la nieve. Las cosas en Dios no tienen nada. Usted se pueda perturbar. Usted simplemente ve una claridad cuando realmente alguien está en Dios. Quiero que se ponga sobre sus pies y termino diciéndole esto.
no se olvide, o no nos olvidemos, que tiene que haber una transformación. Pasar de muerte a vida. Si siguen las mismas cosas, hay que disponernos hasta que Dios haga la obra. Como el apóstol Pablo dijo, Señor, pobre de mí, que comenzó a luchar con lo que tenía interiormente. Todo eso tenemos que nosotros entender. Todo eso tenemos que llegar y saber que Dios pide más. Tenemos que hacer lo que Dios manda. Tenemos que disponernos para que Él se pueda glorificar sobre nosotros. La salvación es completa y necesitamos la salvación completa. Amado Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Recibe, Dios mío, la gloria, la honra y la alabanza. En tus manos estamos, bendito Señor. Establece tu reino y recibe toda la gloria, Padre amado y Rey del cielo. Bendito Dios, hoy levanto cada día en tu presencia. Los que están en este lugar, los que están mirando esta enseñanza, Dios, o estos versículos que hemos tomado este día, Dios, para glorificar tu nombre y llenarnos de tu palabra, bendito Rey, Dios Jesús. Y te pedimos, Rey, que te glorifiques, Dios. Que obres, Dios. En los que van a ver este mensaje días más adelante, Dios. Te pedimos, Dios, que tu reino se establezca sobre cada uno, Dios. Que el Espíritu Santo de sabiduría, de revelación, traiga paz con la palabra, Dios, y nos permite entender que viene de ti, Señor, y que es necesario, Dios, que haya un cambio radical sobre nosotros, Dios. Que el Evangelio no es de tibieza. Tu palabra dice que tú a los tibios los vomitas, Señor. Te pedimos, Padre, para que se vaya de nosotros toda tibieza, toda mediocridad, Señor, y toda cosa que no te glorifica, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús para que vengan las fuerzas, Dios, para vencer toda tentación en el nombre de Jesús. En ese nombre que es sobre todo nombre. Tu palabra dice que pasamos de muerte a vida, Señor, y que esa vida se manifieste. Que pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Y si pasamos, Dios, ya es algo totalmente diferente a lo que estábamos. Ya nuestras vidas no son las mismas, Dios, porque es un reino diferente, un actuar diferente y son unas obras diferentes, bendito Dios. Te pedimos, Padre del cielo y Dios de gloria, que nos des, Señor, y que le des a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús, discernimiento de Espíritu, Dios. Lo pido para mí y para tu pueblo, que se agudice en tu pueblo, Dios. Porque falta de discernimiento, Dios, el pueblo, Dios, perece. Porque no puede discernir lo que es tuyo, lo que no es tuyo, lo que te agrada, lo que no te agrada. Hay mucha mentira, mucha falsedad, Señor. Hay muchas cosas que están aconteciendo, Dios, y que la gente, por falta de discernimiento, bendito Padre, se pierde, Dios, y se mete en cosas que no son, doctrinas extrañas. Dios, pido revelación, pido, Señor, que el Espíritu Santo comience a revelarse, Padre, sobre las mentes y los corazones que tienen un deseo por ti, Padre, en el nombre de Jesús, y que la mentira, Dios, salga de sus vidas, Rey del cielo, en el nombre de Jesús. Que se limpien de toda inmundicia y de toda falsedad. Más tu palabra dice, recibí lo bueno y absteneos de toda clase de mal. Pero la gente ya no sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Y ya no se abstiene porque quiere estar en un lugar de sana doctrina, Dios, y no se abstiene cuando hay cosas que se dicen que no te agradan a ti, como tu palabra cuando dice que en los postreros hombres vendrán hombres amadores de sí mismos. Y estos que vienen, Señor, no vienen de afuera, están en las congregaciones, amadores de sí mismos, y enseñan solamente que se los ame a ellos y nos apartan de ti, de la salvación, bendito Dios. Pero la ignorancia de nosotros es creer que todo lo que sea en los púlpitos de las iglesias de sana doctrina, Dios, es tuyo, bendito Dios, porque no escuchamos tu voz, Señor. Hemos estado en tu secreto muchas veces. No hemos, Señor, leído tu palabra y solamente, Señor, recibimos lo que se nos da. Y nos olvidamos de que tú eres un Dios celoso, Dios. Ten misericordia de tu pueblo y de las almas, Dios, que han sido engañadas, Dios. Ten misericordia, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Ten misericordia de nosotros, Dios, y permítenos, Dios, seguir enseñando, Dios, tu palabra con claridad, con respeto, Dios, pero también con testimonio, enseñando y viviendo, Dios, lo que se enseña, Padre, para gloria de tu nombre, Señor. Padre del cielo, te damos toda la gloria a ti, la honra y la alabanza, mi Rey. Bendecimos cada familia, bendecimos, Señor, cada vida, Dios. Bendecimos, Señor, a los oyentes, Señor, a todo el que está atento a esta palabra, Dios, y pedimos que esta palabra, Dios, pueda cambiar el rumbo de miles de vidas, Padre, para gloria de tu nombre y en el nombre de Jesús. Recibe, Padre eterno, toda la gloria, recibe toda la honra y recibe toda la alabanza, Dios, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Que estés bien.